Buenos días, tengan todos este día. Esperemos que todos estemos contentos, regocijándonos en esta celebración. Y bien, pues hoy es el día que hay que estar aquí uniéndonos a Jesucristo en su adoración al Padre y aprendiendo de su palabra, de sus enseñanzas. Y bien, vamos a celebrarlo con un mensaje muy interesante, muy motivador, que nos va a ayudar a ir conformando nuestra vida junto con la de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a iniciar diciendo que el tema de esta semana es un llamado a la fidelidad. El mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula Fiel hasta el final. Está sustentado en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y versos del 1 al 9. Y ese texto registra los comentarios introductorios de Pablo a una carta llamando a una iglesia descarriada a regresar a la obediencia fiel. Amén. Pues bien, hoy es el segundo domingo de la temporada de la Epifanía y hoy vamos a leer la correspondencia de otra persona. ¿Qué te parece? Una carta escrita a la iglesia en Corinto, pero el Espíritu Santo la inspiró no solo para ellos, sino para ser incluida en la Biblia y para que la lean todas las iglesias en todo el tiempo. Y bien, este es un texto para leer durante la Epifanía, por eso lo estamos haciendo hoy. Pues su contenido nos muestra algo más de luz sobre quién es Dios, ese Dios revelado en Jesucristo. Entonces, vamos a ver. Primeramente vamos a centrarnos en la introducción de la carta que Pablo envió a la iglesia en Corinto. Te puedo preguntar, hermano, ¿te gusta que te corrijan por alguna actitud mostrada? Creo que no, ¿verdad? Pues bien, Pablo hizo uso de su autoridad de apóstol para confrontar a esa congregación en varios y diversos temas, problemas derivados por la influencia de la cultura en la que estaba inmersa la iglesia. Cuidado. Bueno, para ubicarnos, la ciudad de Corinto se ubicaba en un cruce de caminos en la ruta comercial de Grecia y cerca de una ruta terrestre que servía como atajo para que los barcos se hicieran rodar sobre troncos y así ahorrar tiempo al navegar por toda la península del Peloponeso. ¿Qué te parece? Eran ingeniosos los griegos, ¿verdad? Pues bien, esta era una ciudad cosmopolita. Corinto estaba precisamente por esa ruta. Y como era cosmopolita, estaba formada por personas de diversos pueblos, con diversas costumbres y con sus propias deidades. Y además, Corinto era considerada como una ciudad moralmente corrupta. Ahora te pregunto, ¿podríamos hablar con libertad de sus problemas porque ya no existen? Bueno, si somos honestos con nosotros mismos, las cualidades de Corinto suenan vergonzosamente similares a las de casi todas las ciudades de nuestra sociedad occidental. ¿No lo crees? Vamos a ver. Desafortunadamente, el problema más grave era que la cultura de la ciudad estaba apareciendo en la vida de la iglesia. Seguramente, pues ese no es el caso de nuestra iglesia, ¿o sí? Podemos abordar el tema de la influencia de la cultura desde una carta escrita a otra persona. Sin embargo, también está escrita para nosotros hoy, y si no, vamos a verlo. Y siendo honestos, esta carta da en el blanco en nuestras propias congregaciones hoy, de una manera u otra. Así que mientras leemos la carta, podremos abrir nuestros oídos como si estuviera escrita para nosotros. ¿Qué te parece? La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo unos 5 años antes y se propone en este momento abordar 11 problemas específicos que está enfrentando, que van desde divisiones, moralidad sexual, pleitos, guerras sobre la adoración, matrimonio y el papel de la mujer en esas iglesias. Bueno, solo por tomar una muestra. Y podemos consolarnos, óiganlo bien, al eliminar algunos temas de esa lista que no se aplican a nosotros. Pero algunos sí, vamos a ver. Si nos damos cuenta, todas las situaciones se derivan del mismo problema. ¿Sabes cuál es? Poner nuestra fe en otro lugar que no sea el Señor Jesucristo.
Y no creo que haya mucha distancia entre nuestros hermanos corintios y nosotros en nuestro espacio y tiempo actuales, ¿verdad? Pero veamos cómo elige Pablo introducir tal carta. ¿Eh? Y en esta lectura de hoy, antes de que Pablo pronuncie una sola palabra de corrección, oígalo bien, menciona el nombre de Jesucristo 8 veces. Bueno, al menos en esta nueva traducción viviente. Pues esta es una pista que nos da Pablo para abordar los problemas que preocupan a nuestras iglesias y a cada uno de nosotros individualmente. Y para Pablo, enfrentar cualquier lista de problemas, la respuesta a todos ellos y a cada uno es siempre la misma. Jesús. Él es nuestra solución. Vamos a ver por qué. Ahora sí vamos a iniciar la carta, la lectura de la carta. Vamos cómo la comienza y vamos a leer los primeros 2 versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, que dice así. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Amén. Pues bien, si nos damos cuenta, Pablo primero se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo y afirma que este llamado es por la voluntad de Dios. No se autonombró, Dios lo nombró. Y también incluye a Sóstenes en el remitente, si te diste cuenta. Bueno, eso nos dice que no está hablando por su cuenta. Y esto pues es importante porque posiciona la carta para ser leída con el entendimiento de que otros asuntos que Pablo va a abordar son principalmente entre la iglesia y Dios. Muy reservado. Pues bien, y no pueden descartar su corrección como un simple conflicto de personalidad o usar algún otro chivo expiatorio. No, es mucho más profundo que eso. Y tendemos nosotros, todos nosotros, tendemos a ocultar muchos de nuestros conflictos con los demás, principalmente con aquellos que nos hablan la palabra de Dios. No queremos que se den cuenta que estamos fallando, ¿verdad? Esta es nuestra tendencia a justificarnos ante la corrección. Pero la introducción de Pablo no deja espacio para estas actitudes. Él va directamente al grano. Y vamos a verlo enseguida. Pablo identifica a esta iglesia como la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, la ubicación de la iglesia es secundaria. Lo más importante es su verdadera identidad. Es la iglesia de Dios. Y esas iglesias pertenecen a Dios. Con todos los problemas que enfrentan los cristianos de Corinto, Pablo se refiere a ellos como santificados y llamados a ser santos. ¿Qué nos dice esto para nosotros? Bueno, nos dice que habían sido apartados para los propósitos de Dios y fueron llamados junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, como ya lo leímos. Y bien, su llamado fue un llamado compartido entre todas las iglesias, incluso con todas sus luchas y desafíos. Así que el llamado de Dios para ellos permaneció y todavía tenían un lugar y un propósito en el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿crees que también nosotros necesitemos el recordatorio de que nuestra congregación o nuestra denominación personal no está aislada? ¿Te parece? ¿Sabes por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, que abarca tanto el mundo como la historia. Entonces, hermano, lo que hacemos en nuestro pequeño rincón del mundo, aquí donde vivimos, como congregación, afecta el testimonio de todo el cuerpo. Y ninguna iglesia o creyente individual está llamado a caminar solo. Fuimos hechos para vivir en relación. ¿Te acuerdas? Muy bien. Bueno, ahora Pablo se va a dirigir a la iglesia de una manera más directa y personal. Vamos a ver cómo lo hace en los versos del 3 al 7, que dice así. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo
que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te das cuenta, Pablo aquí habla de gracia y paz a la iglesia y les dice que está agradecido por ellos, pero su agradecimiento no se basa en lo que tiene la iglesia para dar, no, sino que se basa en lo que se le ha dado. ¿Y qué se le ha dado a la iglesia? La gracia de Dios. Y Pablo no quiere que sigan viviendo su vida vergonzosa, sino que reciban la gracia que ya es suya en Jesucristo. ¿Te das cuenta? La corrección a lo largo de la carta será la manera de Pablo de retenerlos en la gracia. ¿Por qué? Porque les escribe con amor. Lo puedes corroborar leyendo toda la carta. Y cuando escuchamos la palabra gracia, se refiere a la gracia de Dios extendida hacia nosotros en Jesús. Jesús no vino a pasar por alto nuestros pecados, no, Él vino a destruirlos y quitarlos tan lejos como está el oriente del occidente. Así que cuando Pablo menciona todos los problemas que deben abordarse, en realidad los está tomando en cuenta a todos. Y no los está tratando como asuntos sin importancia, porque si así lo hiciera, los estaría tratando como objetos insignificantes del amor de Dios. Y no es así. Dios nos ama lo suficiente como para permitirnos continuar en ellos. No nos permite continuar en ellos. Su gracia se mueve para quitar el pecado y lidiar con él para bien de nosotros. Y si nos damos cuenta, enseguida confirma su llamado señalando sus dones de gracia. Él habla la verdad en sus vidas al recordarles que no les falta ningún don. Aquí Pablo les señala la realidad de la obra de Dios en sus vidas y por esto, oiganlo bien, sobre esta base da gracias de que Dios no haya terminado con ellos, porque ¿saben qué? Lo va a completar. Este recordatorio alentador es también para nosotros. Cuando miramos nuestras vidas y la lista de problemas con las que todavía estamos luchando. Entonces, hermanos, si podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas en cualquier momento de nuestro pasado, podemos estar seguros de que Él todavía está trabajando y no se dará por vencido. Esto nos motiva a aprender a cooperar y no oponer resistencia al trabajo que Él está haciendo, porque toda obra que comenzó la va a llevar a final. Bueno, vamos a ver cómo concluye su introducción. La concluye con más ánimo. Dice así versículos 8 y 9. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como vemos, Pablo concluye sus comentarios introductorios enfocando su atención en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es quien los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez más, Pablo nos recuerda que Jesús es quien llevará nuestro llamado hasta el final. Jesús nunca pierde de vista la meta o el propósito de dónde nos está llevando, no. E incluso si nuestras vidas empiezan a parecerse más a la cultura que nos rodea que a la cultura del reino al cual hemos sido llamados. ¿No? Jesús nos llama de vuelta a sí mismo. Y Él no estará satisfecho con nuestra autosatisfacción. No, Él tiene la intención de hacernos perfectos. Eso, créanlo, hermanos. Vamos a ver cómo concluye el recordatorio Pablo. Dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es la fidelidad de Dios, si te das cuenta, la que tiene la última palabra. Y en esta enseñanza, en esta época de la Epifanía, hay un mensaje que nos motiva a responder al llamado de Dios en nuestras vidas, el cual nos llevará a ver y experimentar al Dios Trino más plenamente. Como dice un dicho muy cierto, la obediencia abre el entendimiento. Y a medida que respondemos fielmente al llamado de Dios en todas las formas en que lo escuchemos, estamos seguros de que abriremos nuestras manos para recibir las bendiciones de conocerlo más. Y crecemos al ver y experimentar la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él está presente en todo momento. Él es omnipresente.
Pero si continuamos en la desobediencia, privilegiando nuestra manera de hacer las cosas, o buscamos la aprobación de nuestra cultura en lugar de buscar la aprobación de Dios, entonces no tendremos el privilegio de ver la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué? Porque nuestras acciones no significan que Él no sea fiel. Pero sí significa que no experimentaremos nosotros la libertad que viene por el vivir esa fidelidad. ¿Qué te parece? Quiero terminar con una lectura de una narración que capta e ilustra bastante bien esta experiencia. Dice así: había un hombre que tenía que cruzar un lago congelado y mientras trata de cruzar el lago, teme que el hielo se rompa y él caiga. Por lo tanto, se arrastra lentamente por el lago congelado, haciendo dolorosamente poco progreso en su viaje. Pero luego ve que un carro que transporta una carga de madera tirado por un tiro de caballos que pasa a galope sobre el hielo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hielo aguantaría y pudo entonces caminar con libertad o en libertad, como quiera llamar. Bueno, así es con nosotros, si te das cuenta. No es nuestra fe en el hielo lo que nos impide caer. No, es el hielo irrompible que nos sostiene, lo que nos permite caminar en libertad. Y cada paso de obediencia, óyelo bien, cada paso de obediencia en nuestro caminar con el Señor será un paso más que nos hará saber que el hielo se mantiene. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a nosotros. Y crecemos, óiganlo bien, crecemos al poner nuestra confianza en sus fieles manos. Y pronto, hermanos, pronto nosotros también estaremos galopando sin obstáculos en nuestro viaje con Él al otro lado del lago. ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel hasta el final. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje tan alentador. Gracias porque nos haces obedientes y al ser obedientes podemos disfrutar de esa grandeza de tu fidelidad y podemos disfrutar del caminar contigo seguros, obedeciéndote siempre, seguros de que tú nos sostienes hasta el final, porque eres fiel. Ayúdanos a ser fieles también a nosotros. Ayúdanos a responderte fielmente, a poner nuestras vidas en tus manos para que hagas tu voluntad y nos lleves a donde ya nos tienes reservados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre nuestro, por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.